Buenos días, hoy es martes 3 de abril de 1979. A esta hora abren los colegios electorales en toda España para que los ciudadanos elijan a sus representantes en las corporaciones locales, 48 años después de las celebradas en abril de 1931. Más de 4.300.000 andaluces tienen derecho a voto y elegirán a 8.717 concejales de 759 municipios. Para ello se ha desplegado un total de 5.846 mesas en los distintos colegios electorales de Andalucía. Los trabajadores tienen derecho a 4 horas de permiso laboral para acudir a votar a sus representantes locales. Desde el inicio oficial de la campaña, los candidatos y sus formaciones políticas pedían al electorado insistentemente acudir a las urnas. La campaña institucional animaba a la participación con cuñas y anuncios en medios de comunicación. Los problemas de tu calle, de tu barrio o de tu municipio dependen de ti. Vota el 3 de abril, elecciones municipales. Vota, porque tu municipio es asunto tuyo. La campaña fue agotadora para candidatos y electores. Todo era nuevo, espontáneo. Habíamos por fin conseguido la democracia. Pues es que estábamos allí. Recuerdo la época de ebullición, ¿no? de la gente salir a la calle, todo lo que supuso aquella evolución social, ¿no? y democrática. Recuerdo todo el movimiento que había en torno a los partidos políticos. Fue la primera percepción que la gente tuvo de libertad. En mi pueblo el primer alcalde fue del Partido Comunista y aquello en el año 79 era un tema que llamó mucho la atención, un tema complicado. Pasábamos de un alcalde franquista a un alcalde comunista. Es que es tan impresionante el cúmulo de vivencias. Éramos conscientes de que estábamos construyendo un país. Una etapa única y grandiosa. Con muchísima ilusión, donde mucha gente íbamos a los mítines de todos los partidos. Era emocionante, ¿no? Poder volver a hablar, a expresarse con libertad. Un grito de libertad y de alegría de un pueblo. El pueblo español, y singularmente los andaluces, había contribuido a ratificar la Constitución española con su voto en el referéndum de diciembre de 1978, un pilar esencial de la vertebración democrática construida mediante el consenso de los principales actores políticos del país. Y tan solo un mes antes, el 1 de marzo, se habían celebrado las segundas elecciones generales, las primeras tras la aprobación de la Constitución que dieron la mayoría a la UCD de Adolfo Suárez. La cita con las urnas para elegir y constituir democráticamente las corporaciones locales tardó mucho tiempo en llegar. Desde septiembre de 1977 se pedía por parte de la oposición la convocatoria de elecciones municipales libres, ya que se consideraba imprescindible democratizar los ayuntamientos. Los motivos eran evidentes: la parálisis municipal y el interés por superar la contradicción existente entre unas Cortes democráticas y la pervivencia de ayuntamientos franquistas. A pesar de la presión de la oposición, el presidente Suárez anunció que el 1 de marzo se celebrarían las segundas elecciones generales y después, el 3 de abril, las municipales. En 1977 tienen lugar las primeras elecciones para elegir el Congreso y el Senado. Llevaba España 42 años sin votar. Después de 42 años sin elecciones, se elige exclusivamente el Congreso y el Senado, lo cual da lugar a un gobierno. Ya estaba democratizado el Congreso, el Senado y el gobierno, pero había infinidad de instituciones que no eran democráticas, que obedecían a las leyes y a los responsables de la etapa de la dictadura, sobre todo los municipios, que eran más de 8.000. Entonces todo el mundo pensaba que inmediatamente después de las elecciones de junio del 77 vendrían enseguida las elecciones para los municipios, pero no fue así. Se atrasó hasta el año 79, 2 años, y además en medio se metieron otras elecciones legislativas, otra vez para elegir Congreso y Senado. ¿Por qué se elige otra vez Congreso sin haber llegado a la democratización de los municipios? Porque el gobierno de UCD era consciente de que teniendo a los municipios como lo tenían, todos nombraba a dedo, pues podían controlar las elecciones al Parlamento mucho mejor que si los ayuntamientos se hubieran elegido antes. Por eso son posteriores, son el 3 de abril. La situación de la vida municipal estaba en profunda crisis. Los pueblos, las ciudades, los barrios estaban abandonados a su suerte. Durante años, las corrientes migratorias provocadas por la crisis económica y el surgimiento del nuevo paradigma urbano llevaron a miles de personas a las periferias de las ciudades.
oleadas migratorias que generaban muchas tensiones. Emergieron las infraviviendas, faltaban equipamientos escolares y sanitarios, las calles sin asfalto, no existía saneamiento ni alcantarillado. Ante la falta de legitimidad democrática de los representantes locales y la inoperancia de las corporaciones, surgieron las asociaciones vecinales. Este movimiento social tuvo un fuerte impacto en la realidad local, exigiendo soluciones a malas condiciones de vida de los barrios, los pueblos, con una gran fuerza reivindicativa. Sus luchas reivindicativas en la época franquista, que no eran atendidas por nadie, era más que la confrontación, era la manifestación, era la represión, eran los elementos que contaba el movimiento ciudadano y que era cómo funcionaban. Pero cuando llegan a los ayuntamientos democráticos encuentran un eco y encuentran una respuesta a sus preguntas. Es verdad que no se podía hacer todo lo que ellos decían, no era posible, pero sí encontraron que se les razonaba, se les argumentaba, se les decía por qué sí o por qué no. Y ellos encontraban en sus propuestas una respuesta de la parte de la administración que era sensata. Entonces eso realmente consolidó mucho la democracia. Llegó el 3 de abril y los andaluces y andaluzas eligieron a sus representantes. Los electos de aquella jornada constituirían las primeras corporaciones municipales democráticas. En España, casi 17 millones de personas participaron en estas primeras elecciones municipales para elegir a más de 67.000 concejales en 7.870 municipios. En Andalucía votaron 2.700.000 andaluces y andaluzas. La abstención fue bastante más alta que la esperada, el 37,92%, aunque prácticamente idéntica a la abstención que se produjo en el resto del país. Los resultados electorales en Andalucía fueron muy similares a los obtenidos por los principales partidos en España. La primera fuerza política fue la de Unión de Centro Democrático, pero la diferencia con el Partido Socialista fue muy pequeña. Y esta exigua diferencia permitió materializar un acuerdo de la izquierda para hacerse con la mayoría de las alcaldías. El 18 de abril, Alfonso Guerra, en representación del PSOE, y Santiago Carrillo, por parte del PCE, firmaron en Madrid un acuerdo marco sobre política municipal que permitiría a estas dos fuerzas y a otras nacionalistas, regionalistas y progresistas gobernar los ayuntamientos más importantes del país. Y ahí hay un resultado que se parece mucho al resultado de la legislativa, la del Congreso y el Senado. El primer partido es el número de votos UCD, y inmediatamente después, muy cerca, el PSOE, y mucho más lejos otros partidos. Sin embargo, cuando se examina con cierta distancia cuál es el resultado que hubo, desde el punto de vista institucional, el resultado fue muy favorable al Partido Socialista. Las elecciones numéricamente las gana UCD, pero en cuanto a las instituciones, las gana el Partido Socialista. ¿Y cómo es posible? Pues porque hacen un acuerdo con otro partido, en aquel caso el Partido Comunista de España. ¿Y por qué se hace un acuerdo con un partido que era competidor? ¿Por qué ponerse de acuerdo en las instituciones municipales? Por una razón muy clara, que tiene una fuerza extraordinaria. Las instituciones municipales estaban en manos, hasta el momento de la elección, de los alcaldes franquistas que habían sido designados por los jefes provinciales del movimiento. Pero es que cuando UCD hace las listas, los pone a casi todos otra vez. Había que sacar a los alcaldes franquistas, sacarlos de la alcaldía. Por eso se hace un acuerdo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. De manera que tuvimos que hacer, digamos, unos compartimentos. Había alcaldías que tenían la mayoría clara, UCD. Tenían mayoría absoluta, más concejales que el resto. Por tanto, ese alcalde era de UCD. Había muchos del Partido Socialista que tenían mayoría absoluta. Por tanto, esos ya estaban arreglados, ya eran alcaldes socialistas. Del Partido Comunista había pocos. De pueblos sí había bastante, de pueblos pequeños, que ya estaban resueltos. Pero había muchísimos, pero muchísimos, que sumando los concejales del PSOE y los concejales del PC, suponía que hubiese alcaldes de izquierda, bien del PSOE, bien del PC, mucho más del PSOE que del PC. El PC al final alcanzó una sola capital, Córdoba, y el PSOE tuvo muchas. Y luego había que arreglar también las diputaciones,
porque ahí el acuerdo era mucho más complicado y había que satisfacer las aspiraciones de los dirigentes provinciales de cada uno de los partidos. Fue complicado. Esto, desde el punto de vista material, lo hicimos dos personas, Santiago Carrillo, que era el secretario general, y yo, que era el vicesecretario general, él del Partido Comunista y yo del Socialista. Y estuvimos una semana completa, de día y casi toda la noche, durante toda la semana, discutiendo uno a uno los ayuntamientos. Y al final el resultado, ¿cuál fue? Que la mayoría de las alcaldías, la mayoría de los ayuntamientos estaba en manos de personas que nada tenían que ver con la etapa de la dictadura, fueran socialistas o fueran comunistas, y algún otros partidos menores que algunos arreglos se hicieron. Las elecciones municipales tuvieron una importancia decisiva por una serie de casualidades. Hasta las elecciones municipales, en el 77 y en las elecciones generales del 79, que se convocan un mes antes que las municipales, deliberadamente por parte del gobierno de Unión de Centro Democrático, se asiste a un control por parte de Adolfo Suárez y de Unión de Centro Democrático de la agenda política y de la situación política, que parece que se estabiliza y que parece que va a dejar al Partido Socialista en una posición claramente subordinada en relación con Unión de Centro Democrático, ¿no? En esas elecciones el Partido Comunista tiene un resultado espectacular, el mejor resultado que ha tenido nunca en su historia, con diferencia. Y es ese resultado del Partido Comunista espectacular el que permite cerrar el pacto de izquierda, Partido Socialista y Partido Comunista, que le permitió al PSOE presentarse como el ganador de las elecciones, y desde ahí es donde empieza su crecimiento posterior. Sin las elecciones municipales, posiblemente el Partido Socialista no habría llegado a la situación a la que llegó posteriormente tan rápidamente. Y eso le vino por la fortaleza del Partido Comunista, no por la suya, que en ese momento es de mucha debilidad. Por eso es un caso muy curioso, ¿no? Es un momento clave, decisivo, y que son casualidades que se producen en política, de combinaciones que se producen en política, que producen a veces resultados completamente distintos de los que parece que van a producir. Y ese pacto fue el que permitió que hubiera una presencia institucional de izquierda, que con gobiernos de coalición, donde estaban presentes, plan no de igualdad, pero sí de bastante paridad en la mayor parte de los ayuntamientos importantes de España. Y al mismo tiempo, en Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla del PSOE, Fernando Soto del Partido Comunista de Andalucía y Alejandro Rojas Marcos del Partido Socialista de Andalucía firmaron un acuerdo similar en la madrugada del 19 de abril. Una sensación de inquietud, es decir, de interrogación. Primero, ¿qué pasará? ¿Qué hará la gente? ¿Cómo van a votar? Y después, cuando los resultados se fueron produciendo, pues sí, había ganado en primera fuerza de voto, por lo menos aquí en Andalucía, primera fuerza en voto, la Unión de Centro Democrático, es decir, los procedentes del régimen anterior, pero el Partido Socialista en primer lugar, y luego los otros partidos de izquierda pues habían conseguido una representación importante. Eso fue un día de alegría. Lo que pasa es que hubo que empezar a negociar inmediatamente para ver cómo se constituían los ayuntamientos. Fue interesante, fue agradable, había una cierta búsqueda de la sintonía, sin crispación, básicamente, entre nosotros y el Partido Comunista de España. Fue fácil llegar a acuerdos con ellos, pero había también problemas con los andalucistas que pensaban que ellos tenían que tener más papel del que pudieron tener a llegar. Empezar a construir el edificio de abajo arriba, lo cual era positivo. La política municipal es el acercamiento, el máximo acercamiento al ciudadano. Yo creo que ahora que ha pasado el tiempo me puedo permitir criticar que se hiciera en Andalucía, bueno, en España en general, pero en Andalucía me refiero,
un bloque de izquierda cerrado, porque ese momento no era de bloque cerrado, porque estábamos construyendo el nuevo Estado democrático. Y lo digo como autocrítica, porque el Partido Andalucista, que entonces se llamaba PSA Partido Andaluz, y en los ayuntamientos constituyó los grupos andalucistas, y en el Congreso de los Diputados acabamos de llegar y éramos el grupo andalucista del Congreso, participamos en ese bloque de izquierda, pero esa marginación por la vía legítima de los pactos de la UCD, que era protagonista principal en toda la transición, y formar bloque, el Partido Socialista, Partido Comunista y Partido Andalucista, con visión de pasado y con un análisis lo menos sectario posible, creo que eso no fue positivo. El comportamiento de cada partido a la hora de los pactos. Yo creo que los pactos no es que fueran importantes, lo fueron, pero no era el factor decisivo. El factor decisivo era que por primera vez la democracia ocupaba las instituciones básicas, porque antes de eso lo que había habido son unas elecciones al Congreso un mes antes, y antes, 2 años antes, las elecciones primeras del 77. Pero la primera vez que la democracia se acerca al ciudadano es en esas elecciones municipales, y eso es muy, muy, muy importante. Si no es por los pactos, no hubiera sido posible el poder desarrollar una actividad que fuese normal en los ayuntamientos. Es verdad que en aquella época la confrontación política no tenía la crudeza ni la dureza que tiene hoy. Veníamos de una transición, por tanto las fuerzas políticas venían de un gran pacto a nivel del Estado, que era el pacto constitucional, venía otro acuerdo como los pactos de la Moncloa, es decir, venía con el espíritu de acuerdo de todas las fuerzas políticas. De hecho, en Córdoba, por primera vez, y creo que la única que se dio en España, pues el Partido Comunista propuso a las demás fuerzas políticas formar un gobierno de concentración. Y todos participaron, la UCD, el Partido Socialista, el Partido Socialista de Andalucía y el Partido Comunista. Entre todos formamos un gobierno. Es verdad que duró poco, pero se redactó un programa consensuado por todos, y eso daba un poco la idea de lo que había sido la transición. Es decir, la idea de luchar todos juntos por el bien de los ciudadanos, que era lo que se pretendía en definitiva y queríamos conseguir con la democracia. En mi etapa como presidente de Diputación, las relaciones eran de cordialidad, de proyectos compartidos, de ilusión por lo que estábamos construyendo. La oposición participaba. Los andalucistas consiguieron gobernar en Sevilla, el Partido Comunista Córdoba y el PSOE Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, así como la presidencia de las 8 diputaciones. El día 19 de abril se constituyeron las corporaciones locales y tomaron posesión los alcaldeses y alcaldesas elegidos. Así se dio la vuelta al mapa político de la región, desmontando la estructura administrativa de la dictadura en el ámbito local y dejando en manos de regidores libremente elegidos por el pueblo el destino de la vida municipal. Comenzaba la transformación de la cultura local con políticas que abrían los ayuntamientos a la participación de los vecinos y vecinas. Se abrían las puertas a nuevos y formidables modelos de gestión que cambiarían la vida de las personas, que modificarían el urbanismo, las infraestructuras, los equipamientos, el paisaje de ciudades y pueblos en Andalucía. La mejor democracia española ha sido la democracia municipal. O sea, y eso nada más que hay que pasearse por los municipios españoles. Es decir, el cambio tan brutal que se ha producido en los municipios españoles como consecuencia de la democracia. La democracia le ha sentado a los municipios españoles mejor que al Estado y mejor que a las comunidades autónomas. A todos nos ha sentado bien, a todos nos ha sentado bien. Ha sido el mejor Estado que hemos tenido en toda nuestra historia, pero de los 3 niveles de gobierno, yo creo que al que mejor le ha sentado claramente ha sido el municipal. Las elecciones del 79 marcaron un antes y un después, sobre todo en la vida de los miles de ayuntamientos españoles, y además se consiguió el gobierno era un gobierno conservador de derecha, el gobierno de UCD, y se consiguió que gracias a los pactos de la izquierda en la mayoría de las ciudades españolas gobernara por primera vez después de la guerra y de la dictadura, gobernara a la izquierda.
fue decisivo. Yo he sido muchísimas cosas en política y probablemente lo más importante de mi vida fue el día que tomamos posesión del Ayuntamiento de Sevilla. Como acto político, probablemente el acto político, uno de los más importantes, las elecciones municipales fueron de los más importantes en la historia y es muy importante que se recuerde la importancia que tuvieron, igual que se ha recordado los 40 años de Constitución, que se recuerde la importancia que tienen los 40 años de Constitución de los ayuntamientos democráticos. En aquel momento mi partido ni siquiera había nacido, el Partido Popular. Nace en el 89, en aquel momento la política estaba más en función del PSOE y de la UCD, ¿no? Y yo no pertenecía ni a uno ni a otro, ¿no? Yo lo recuerdo de todas formas, como es lógico, como todo lo que fue aquellas primeras campañas electorales, con muchísima ilusión. Yo que he vivido la época de la dictadura, yo creo que la democracia ha sido fundamental para el avance social. España nunca ha estado tan bien como estamos ahora mismo. Y por lo tanto yo soy profundamente optimista del presente y del futuro de mi país. Yo no soy de los agoreros, ni muchísimo menos. Yo creo que y ahí los ayuntamientos han jugado un papel muy importante. La gente se siente más próxima a sus representantes locales, tienen más cerca a sus concejales, a su alcalde. Y el alcalde o alcaldesa que no tenga contacto directo con ciudadanos dura poquito. Pero además, con el proceso democrático andaluz se afianzó a través de sus representantes locales el sentimiento autonómico que se consolidaría en el referéndum del 28 de febrero de 1980. El triple proceso, constitución, elecciones locales y autonomía, no se puede entender sin una relación entre ellos. La madurez política del pueblo andaluz fue la clave para conquistar una autonomía a la medida de sus aspiraciones. Hace 40 años, en aquella democracia embrionaria, los ayuntamientos y las diputaciones fueron las instituciones más cercanas a la gente. Fue a los consistorios a donde llegó la correa de transmisión de libertades de la gente para llevarla luego al resto de las instituciones. Dicho de otra forma, los ayuntamientos incorporaron a gente de a pie en aquellas primeras elecciones y fueron el catalizador para que la calle, el sentir del pueblo, entrase en sus instituciones. De ahí se explica, luego, el papel crucial que jugamos en la autonomía andaluza, con aquellos acuerdos plenarios reclamando nuestros autogobiernos a través del 151. Las 8 diputaciones provinciales y el 97% de los municipios se pronunciaron a favor de la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución, por lo que el referéndum era un último requisito exigido. En primer lugar, la Constitución decía que para que hubiera autonomía en cualquier territorio tenía que haber una iniciativa municipal. Los ayuntamientos del territorio en el cual quisiera implantarse la autonomía tenían que decidir que lo querían. Era la primera iniciativa. Después tenía que tomar la iniciativa también el órgano preautonómico existente o lo que sea, pero el compromiso del ayuntamiento fue básico. Lo que ocurre en Andalucía es que se produce un fenómeno inmediatamente después de celebradas las elecciones del 15 de junio del 77, que se produjo en el conjunto del Estado, no exclusivamente en Andalucía, aunque en Andalucía se produjo con mayor intensidad, que fue el 4 de diciembre, las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre con el tema de la autonomía. Cuando ya se han hecho las elecciones y se sabe que la autonomía va a ser el tema central de la Constitución del 78, en toda España, menos en las nacionalidades históricas, que tenían el acceso al 151 garantizado por la propia Constitución, en todas las demás regiones hay unas manifestaciones muy masivas el 4 de diciembre, no solamente en Andalucía, sino que eso es un fenómeno general. En Andalucía fueron las más masivas. Lo que ocurre es que en las demás regiones el tema se queda en el 4 de diciembre del 77 y en Andalucía sigue el 4 de diciembre del 78 con el Pacto Antequera. Cuando ya la Constitución, 2 días antes de que sea el referéndum de la Constitución, en Andalucía se hace el Pacto Antequera y ahí se juramentan todos los partidos, UCD incluida, en promover en los ayuntamientos acuerdos para que la iniciativa autonómica se haga en los términos previstos en el artículo 151 de la Constitución. Fue el Pacto de Antequera y todos los partidos políticos los que acuerdan eso. Y por eso, cuando se constituyen los ayuntamientos democráticos, en todos los ayuntamientos democráticos
andaluces se aprueban resoluciones ejerciendo la iniciativa autonómica en los términos previstos en el artículo 151, que es lo que permitió que estuvieran más de las 3/4 partes y que cuando UCD quiere dar marcha atrás hay que convocar el referéndum. Obviamente, si llega a hacer un poquitín más tarde, UCD ya no hubiera participado, no se hubieran podido hacer posiblemente los acuerdos en todos los ayuntamientos, pero en fin, UCD participó también, exactamente igual que todos los demás, en la puesta en marcha del 151. Después se arrepintió amargamente de haberlo hecho, pero ya era tarde. Fuimos igualmente decisivos, porque para la vía del 151, que fue la vía que Andalucía escogió, que estaba permitida en la Constitución, la vía rápida de acceso a la autonomía, había dos vías de acceso, la del 149, que era la vía lenta, y la del 151, que era la vía rápida. Andalucía escogió la vía del 151 y para eso hacía falta la iniciativa previa de los ayuntamientos, de una proporción que no recuerdo cuál, muy grande de los ayuntamientos de Andalucía. Y efectivamente los ayuntamientos andaluces cubrimos con creces esa iniciativa, las diputaciones todas también. Fue el inicio, fue el síntoma de lo que iba a pasar después en el referéndum del 28 de febrero. Todo el papel, porque era absolutamente obligado que un número de ayuntamientos que fuera mayoría absoluta y un número de ciudadanos que comprendiera un número de ciudadanos mayoría absoluta tenían que estar a favor, o tenían que proclamar ellos estar a favor de la creación de la comunidad, si no, no era posible hacerlo. En Andalucía hubo un problema, porque en Almería no se logró, y ahí hubo muchas denuncias de irregularidades, por eso no se había logrado. Total, que mediante una ley orgánica se arregló, pero es que era imprescindible. El papel de los municipios fue fundamental para poder pasar de la preautonomía a la autonomía. La mayoría de los municipios eran de izquierda, y además porque el gobierno entonces de UCD estuvo a la contra de ese proceso. Se logró que convocara un referéndum, pero la publicidad del gobierno fue: andaluz, este no es tu referéndum. Sin embargo, se ganó. Pero claro, ellos no estaban a favor, estaban en contra. La democracia municipal es hoy una realidad consolidada. Durante estos 40 años se ha producido con normalidad la alternancia entre las fuerzas políticas en los gobiernos locales, siendo hasta hoy el poder local un verdadero instrumento de gestión, de participación y de construcción de ciudades y pueblos modernos y de liderazgo de las aspiraciones y de las ilusiones de la ciudadanía. Es un foro muy participativo y un foro muy importante para el desarrollo de las libertades y de la democracia en nuestro país. Yo creo que en 40 años España ha tomado el pulso de lo que era Europa, y hoy por hoy pues tenemos que estar orgullosos del proceso que se ha llevado a cabo en este país, que ha sido un proceso que nos ha puesto a todos prácticamente en el mismo nivel. Hoy no hay prácticamente ningún tipo de posiciones ni de postura de una institución pisoteando los derechos de los ciudadanos, todo lo contrario. Yo creo que el papel de los ciudadanos ha sido muy importante en el desarrollo de las libertades y de la democracia en nuestro país, y los ayuntamientos han sido, digamos, el primer altavoz para poder llegar la voz de los ciudadanos al Estado. Se perdió ese miedo que se había generado durante la dictadura y que se mantenía después, de que la izquierda iba pues otra vez a quemar iglesias y cosas por el estilo. Y cuando se vio que la izquierda gobernaba, y que gobernaba Madrid, que gobernaba las grandes capitales de provincia, y que no hacía nada de eso, sino que al revés mejoraba los servicios públicos y trabajaba, pues se quitó ese miedo, y fue importante que hubiera alternancia política y que se pudiera normalizar la democracia en este país, después de haber pasado lo que habíamos pasado, que había sido mucho, muy duro. Hasta ahora los municipios han sabido reaccionar bien, y han sabido reaccionar bien a la fragmentación política, es decir, o sea, las fórmulas de gobierno se han conseguido negociar, y al final se ha conseguido formar gobiernos que suelen ser además bastante estables, ¿no? Y que se mantienen en el tiempo, ¿no? Hay siempre algún escándalo y algún fenómeno de estos así, del transfugismo, que hace que se altere, pero en el conjunto, cuando uno ve la enorme cantidad de municipios que hay, y en las últimas elecciones ya que han sido elecciones en las que la fragmentación, pero que incluso antes, ¿no? O sea, que se ha ido produciendo, o sea, los ayuntamientos
el municipalismo ha sabido reaccionar bien y saben negociar los partidos entre distintos partidos y se consiguen fórmulas de gobierno que dan una cierta estabilidad y que permiten la gobernabilidad. El proceso de la transición fue un proceso modélico de algo que para mí es fundamental en política, que es la capacidad de consenso, la capacidad de ceder todo el mundo para buscar lugares de encuentro adecuados. Yo creo que eso funcionó de forma importante. Bueno, los ayuntamientos, en las primeras, fueron ayuntamientos que gobernaron de forma mayoritaria el Partido Socialista con el Partido Comunista, en aquel momento que se presentaba como tal, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de ellos dieron un ejemplo muy claro de cómo había que gobernar una ciudad. Yo creo que todos, entre todos, se hizo aquel milagro que fue la transición española. Aquello ha evolucionado muchísimo durante muchos años. En muchísimos ayuntamientos españoles el Partido Popular ha gobernado de forma decisiva. Lo que ocurre es que nosotros sabíamos que o sacábamos mayoría absoluta o no gobernábamos. Bueno, que algunos por la edad no conocimos de primera mano esos tiempos, yo creo que el papel que tuvieron, pero no solo que tuvieron, yo añadiría que han tenido y que tienen, y que tenemos los ayuntamientos a nivel de construcción del sistema democrático español y de su consolidación es importantísimo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tuvieron un papel fundamental, como han tenido los grandes cambios políticos en este país, y uno de ellos fue la transición. Viví en ese momento, nací en ese momento, mejor dicho, y gracias a esa transformación, por ejemplo, pude estudiar con una beca, hijo de un electricista, una clase media, y yo creo que soy también, pues, de alguna forma, ejemplo de una generación que ha crecido en democracia, que ve ahora un reto importante como una segunda transición para poder a nuestros hijos darle un mundo mejor del que nos hemos encontrado, cosa que sí pudieron darnos nuestros padres, y en ese sentido, aunque no tenga la experiencia vital en política en ese tiempo, pero sí mi experiencia vital demuestra que ha sido estos 40 años bastante positivos y nos queda mucho por emprender, y la política es muy importante para conseguirlo. Fueron el motor del cambio y del progreso, y fueron también ese motor que generó que los vecinos y las vecinas tomaran conciencia de que Andalucía tenía que tener autonomía propia. Pero sí lo viví con mucha pasión y lo viví con mucha alegría, porque por fin la madurez del pueblo andaluz se había manifestado y había un paso hacia adelante, hacia todo lo que se había luchado para que las desigualdades sociales empezaran ese camino de la desaparición y se creara un clima de igualdad territorial. He tenido un entorno, porque en aquel momento todavía no había nacido, tengo 35 años, pero he tenido un entorno familiar que desde el punto de vista educativo me han sabido transmitir todo aquel movimiento y todo aquel empuje que el pueblo andaluz tuvo en su momento, y sobre todo una reivindicación que desde la educación pública también tenemos que hacer, es que toda esa historia se vaya trasladando día a día a través de nuestros colegios a las nuevas generaciones que tenemos en Andalucía, porque yo, como por ejemplo soy afortunada por haber recibido toda esa información, de haberme documentado y demás, no todo el mundo tiene el mismo acceso a la historia, a la información. Entonces desde aquí aprovecho también esa reivindicación hacia la educación para que siga transmitiendo nuestra historia y hechos tan importantes como los que sucedieron en aquellos años en nuestro pueblo andaluz y en todos nuestros pueblos andaluces.